Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Vamos a presentar cómo se realiza la estimación por intervalos de confianza en una y dos poblaciones. Cómo se hace a través de Minitab. Y también vamos a explicar cómo se hacen las interpretaciones. Entonces, sobre una población vamos a ver intervalos de confianza para promedio y desviación estándar, si hablamos de variables cuantitativas, y para proporción cuando hablamos de variables cualitativas. En cuanto a dos poblaciones, vamos a hacer comparaciones de dos promedios, de dos desviaciones estándar y de dos proporciones. Recuerden por favor que los intervalos de confianza son un método de inferencia estadística. Por lo tanto, son aplicados solamente cuando estamos trabajando con muestras de datos correspondientes a una población. O lo que es lo mismo, cuando hemos aplicado muestreo. O lo que es similar, cuando no es posible que tengamos acceso al 100% de la información. Entonces, vamos a ir a Excel a tomar unos datos y llevarlos a Minitab, y básicamente trataremos de reproducir los mismos ejercicios y resultados que vimos en el video de los conceptos teóricos de intervalos de confianza. Vamos a Excel. Aquí tenemos los datos corresponden a dos muestras aleatorias, cada una obtenida de un lote de tabletas, al que se le mide una variable llamada valoración, que es básicamente el porcentaje de ingrediente activo respecto a un objetivo planteado. Entonces aquí tengo los dos lotes. Supongamos que me piden comparar los dos promedios de los lotes, pero no, antes supongamos que lo que nos dicen es que queremos estimar la valoración promedio de uno de los lotes, del lote 1. Entonces, lo que nosotros debiéramos hacer es lo siguiente. Mira, pudiéramos aplicar una gráfica de intervalos, otra vez, una gráfica de intervalos para un solo lote, para una sola población. Y aquí está el intervalo que básicamente nos dice que la valoración promedio para el lote 1 es un valor que puede estar entre 102.91 y 105.02. ¿Qué tan seguros estamos de eso? 95%. Porque estamos hablando es de la valoración promedio del lote. No nos estamos refiriendo a la valoración promedio de la muestra, que esa sí la conocemos, que es exactamente 103.97, pero esa no es la del lote. Entonces recuerden, un intervalo de confianza es todo un rango de valores. Y no es que la valoración promedio del lote se mueve entre, no, ella no se mueve. Lo que pasa es que no la conocemos. Pero este mismo procedimiento que acabo de realizar lo puedo hacer por estadísticas básicas aplicando T de una muestra y me debe dar exactamente el mismo intervalo. Ingreso la variable valoración lote 1 y aquí me sale impreso el intervalo. Nótenlo. 102.91 a 105.02 y ustedes ya conocen la interpretación. Entonces repitámoslo con el lote 2. Gráfica de intervalos, valoración lote 2. Entonces digo,
la valoración promedio del lote 2, cuando coloco el cursor ahí me aparece el cuadrito, lo coloco sobre la línea del intervalo. Entonces decía que la valoración promedio del lote 2 es un valor desconocido que solo Dios conoce. Pero nosotros confiamos 95% que ese valor puede estar entre 101.33 y 103.86. Y nuevamente, esa misma estimación la podemos obtener por acá por T de una muestra. Coloco valoración lote 2 y aquí tengo el resultado, 101.33 a 103.86. Pero entonces, de una vez supongamos que lo que nos interesa es comparar esos dos promedios poblacionales. Dos promedios poblacionales totalmente desconocidos. Entonces vamos a hacer una inferencia sobre esos dos promedios. Un método que en algunas ocasiones pudiera resultar efectivo si las diferencias son bastante obvias y bastante grandes entre promedios sería hacer una gráfica de intervalos donde aparezcan los dos intervalos en un mismo gráfico. Pero mira que aquí, en este caso, las diferencias no son obvias. Entonces no nos va a ser muy útil este procedimiento. Pero el procedimiento que yo les recomiendo y el que siempre va a ser efectivo es hacer el intervalo por estadísticas básicas como T de 2 muestras. Entonces aquí escogemos, como están en columnas separadas, cada muestra en su columna, valoración lote 1 y valoración lote 2, gráficas no, opciones al 95% de confianza y le digo aceptar. Y este era el resultado que estábamos colocando en el Minitab. Este es el intervalo de confianza, que miren que tiene un límite inferior negativo y un límite superior positivo, lo que indica que contiene al cero y que nosotros debemos interpretar como que no existe evidencia de diferencias entre esos dos promedios poblacionales de valoración. No puedo decir que un lote tiene un promedio distinto al otro, porque no hay evidencia de acuerdo a los datos. Esta comparación de dos también la pudiera hacer a través del procedimiento ANOVA, pero ese lo vamos a ver en el siguiente video cuando comparemos tres o más promedios, pero también aplica para dos. Entonces ahora regresemos y supongamos que lo que queremos estimar ahora es la desviación estándar. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Aquí, por estadística, estadísticas básicas, una varianza y le vamos a ingresar la variable que estamos analizando, que es valoración lote 1. Y aquí nos aparecen los dos intervalos de confianza. El que habíamos dicho de Bonnet, que no requiere el supuesto de normalidad, y el de la chi cuadrado, que sí está sujeto al supuesto de normalidad de los datos. Entonces, Bonnet nos dice que la desviación estándar, porque aquí dice que el intervalo es para sigma, la desviación estándar para la variable valoración en el lote 1 es un valor que puede estar entre 1,92 y 4,44. Y chi cuadrado nos dice que esa desviación estándar puede estar entre 2,25 y 3,80. ¿Qué tan seguros estamos de eso? 95% de confianza. Si yo quisiera decir, bueno, voy a ver si puedo casarme o seleccionar y presentar este intervalo con la chi cuadrado, sería importante que antes hiciera la prueba de normalidad sobre los datos. Vamos a ver en este caso. Nos da un poquito cerca, pero nos daría para decir que
si trabajara con 95% de confianza, no hay suficiente evidencia para decir que estos datos no sean normales y por tanto pudiera asumir este intervalo. Este intervalo depende de la normalidad. Este no depende de la normalidad. También pudiera seleccionarlo. Pero ustedes podrán notar que en este caso el intervalo de la chi cuadrado es mucho más estrecho. Por eso yo debería tener una tendencia a preferirlo. Bueno, entonces vamos a trabajar con la valoración del lote 2. Entonces de una vez hagámosle la prueba de normalidad al lote 2. Este sí me da absolutamente normal, o sea que de entrada yo diría que pudiera trabajar con la prueba chi cuadrado. Vamos a hacer ahora el intervalo de confianza para la desviación estándar sobre la valoración del lote 2, el cual nos dice que esa desviación estándar es un valor desconocido, pero que nosotros podemos confiar 95% que puede estar entre 270 y 456. ¿Cuál es la desviación estándar verdadera? Solo Dios lo sabe, pero nosotros ya sabemos que es un valor que muy probablemente no es menor que 270 ni es mayor que 456. Muy probablemente quiere decir 95% probable. Bueno, pero vamos al caso donde queremos comparar estas dos desviaciones estándar, estos dos patrones de variación de la variable valoración del lote 1 respecto al lote 2. Entonces, una forma de hacerlo es a través de estadísticas básicas y escoger la opción que dice dos varianzas. Entonces, como cada muestra está en su columna, vamos a colocar como muestra 1 el lote 1 y muestra 2 el lote 2. Recuerden que aquí en comparación de desviaciones estándar lo hacemos mediante una división y nuestro punto de referencia es el número 1. El número 1. Entonces vamos a decirle aceptar. En esta opción él nos permite obtener unas gráficas donde me dice, vea, lo que yo hice fue lote 1 dividido lote 2 y me presenta los dos intervalos bajo los dos procedimientos, el de Bonnet, que decíamos que era el más robusto, y el de Leven. Pero miren que para ambos intervalos contiene el 1. ¿Qué quiere decir? Que no hay evidencia de diferencias entre las dos variaciones. Y aquí aparece en términos de prueba de hipótesis. Que no haya evidencia de diferencias indica que el valor P sea mayor de 0.05. Si este intervalo, si alguno de ellos no hubiera contenido el 1, porque sí habría diferencias, su respectivo valor P hubiera sido menor de 0.05. Entonces recuerden aquí la conclusión. No existe evidencia de que las variaciones del lote 1 y lote 2 sean diferentes. ¿Variaciones de quién? De una variable que se llama valoración de ingrediente activo. Ok, bueno, y también lo pudiéramos hacer por el procedimiento ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Pero este lo vamos a ver cuando veamos comparación en 3 o más poblaciones, pero también aplica a 2. Bueno, entonces ya hemos comparado dos variaciones, hemos comparado, hemos hecho intervalos para dos promedios, hemos hecho intervalo para una sola desviación estándar. Entonces ahora nos falta la parte de proporciones. Recordemos los ejercicios de proporciones. Este era el primer ejercicio. Este era el primer ejercicio donde veíamos una muestra de 90 datos donde
de esas 90 tabletas revisadas habían salido 3 con fracturas. Entonces vamos a estimar la proporción de tabletas fracturadas. Entonces lo vamos a hacer mediante esta opción que dice una proporción. Entonces aquí, como no tenemos los datos digitados, simplemente le digo datos resumidos. Eventos 3, o sea 3 tabletas con fractura de un total de ensayos. ¿Cuánto? 90 tabletas revisadas. En opciones, pues por defecto está que vamos a hacer un intervalo al 95% de confianza, y este es el intervalo que nos presenta Minitab. Nos dice que la proporción de tabletas fracturadas en el lote es un valor que puede estar entre 0,69% y 9,4%. Ahora vamos al ejercicio de comparar dos poblaciones o dos lotes. Mira que una población es de 100.000 tabletas y la otra de 120.000 tabletas, pero solamente tomamos información de 90 tabletas en cada lote. En el primer lote, que ya lo analizamos o contamos, había 3 tabletas fracturadas, y en el segundo hay 5 tabletas fracturadas. Entonces vamos a ver si esas diferencias en la muestra son evidencia de que haya diferencias también en la población. Entonces vamos a hacer la inferencia. En este caso lo vamos a hacer a través de estadísticas básicas, dos proporciones. Entonces vamos a decirle datos resumidos, y entonces el lote 1 tiene 3 de 90 tabletas fracturadas y el lote 2 tiene 5 de 90 tabletas fracturadas. Entonces nos va a sacar un intervalo de confianza para la diferencia entre la proporción del lote 1 representado por la muestra 1 y el lote 2 representado por la muestra 2. Este es el intervalo que él nos entrega para esa diferencia. Entonces noten que el intervalo tiene un límite inferior negativo y un límite superior positivo. Es decir, que contiene al cero. Como contiene al cero, nuestra conclusión es que no existe evidencia de que alguno de los lotes tenga mayor proporción de tabletas fracturadas que el otro lote. En este caso, todos los ejemplos nos dio que no había diferencias significativas, pero pues los datos eran así. En el siguiente video, cuando comparemos 3 o más poblaciones, sí vamos a ver diferencias evidentes, y las pruebas estadísticas nos lo van a demostrar. No se pierdan el siguiente video. Muchas gracias.